Guatemala es el único de los países, junto con El Salvador, donde esta influencia chavista se ha quedado de momento en el tema de Petrocaribe, no ha tenido una incidencia mayor. Sin embargo, en El Salvador pareciera que el gobierno de Funes no va a variar sensiblemente la dinámica que ya traía el país desde los años de Arena, aunque ha habido algunas modificaciones sustanciales, producto de ideologías distintas, pero sustancialmente, fundamentalmente no ha cambiado. Y en Guatemala estamos en un año crucial. El año que viene es un año electoral, o preelectoral, electoral al final, ¿verdad? Habrá una pre y un post. Y este año es un año clave en tanto en cuanto es el único momento para que si algunas manifestaciones similares a la que ha habido en otros países se puedan producir, es muy posible que sea en este año. Esto marca una división de dos espacios distintos: el sur, Costa Rica, Panamá, con democracias muy consolidadas y países perfectamente comprensibles en la dinámica política normal, y un norte con sus diferencias, Nicaragua y Honduras, ya lo hemos visto, El Salvador muy estabilizado, y Guatemala, aunque está estable, con unas incertidumbres para los que vivimos allá, que no sé si compartirán el resto de los panelistas, que habrá que ver por dónde salen este año. Entonces, este es un espacio confuso, no es un espacio uniforme, no es un espacio único, tampoco es un espacio de intereses 100% compartidos en muchas cosas, ni siquiera en el ámbito político. Países que tienen sistemas políticos muy consolidados, con partidos políticos bastante estables y parecidos o similares a los que hay en el resto del mundo, y países como Nicaragua, Guatemala, donde los partidos políticos no tienen esa estabilización ni esa consolidación, ni siquiera esa estructura tan definida como lo podemos entender desde esta parte del mundo o desde cualquier otra. A eso hay que sumarle que no hay un avance sustancial en muchos temas. Yo me voy a limitar al tema de la gobernanza. Tengo los datos de 2008, pero el Excel me falló ayer. No difieren sustancialmente de los que vemos en el 2007. Es decir, vemos unos países que hace 12 años prácticamente tenían los mismos niveles de gobernanza que actualmente, o incluso mayores, en función de los datos que nos da el Banco Mundial. Para 2008 prácticamente las medias son exactamente iguales. Entonces la pregunta es: ¿qué ha ocurrido en Centroamérica durante 12 años para que esos índices de gobernabilidad u otros indicadores institucionales que podamos ver en relación pues, con la economía, el comercio y demás, que algunos de ustedes los van a presentar más tarde? Lo cierto es que no hay sustanciales variaciones. Vemos otra vez dos países, Costa Rica y Panamá, por encima de cero y con unos movimientos o con unas variaciones no muy acusadas, y luego tres países en cola como son Nicaragua, Honduras y Guatemala, y un Salvador que está ahí en medio de estos dos grupos. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hay que hacer para que los índices de gobernabilidad o de gobernanza cambien? ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué estamos fallando? ¿Cuál es la acción política que impide un mayor crecimiento? Recuerden que esto va de menos 2,5 a más 2,5, entonces estamos incluso por debajo de cero. Si ustedes sacan la media ponderada de los valores anuales y ponen en rojo lo menos bueno, y en verde lo mejor, y en blanco los términos medios, ven una acumulación en dos factores que son Estado de Derecho y control de corrupción, que evidentemente es donde se está fallando de alguna manera. El Estado de Derecho, falla en la mayor parte de los países. El tema de justicia no es muy particularmente entendido. El tema de seguridad, lo van a ver después de una manera más precisa, también tiene un impacto importante, y el control de la corrupción asociado a veces con estos dos anteriores o de manera independiente. Bueno, pareciera que sistemáticamente llevamos 14 años fallando en lo mismo. No se pone énfasis en el tema del Estado de Derecho, justicia y seguridad, y tampoco se pone un énfasis serio en el tema de transparencia y control de corrupción. Y los datos están ahí, y además son temas electorales. La última campaña de Guatemala, para que ustedes hagan idea,
la de hace 3 años. Los dos partidos que llegaron a la segunda vuelta, el lema de uno era mano dura para enfrentar la violencia, el lema de otro era seguridad con inteligencia. Entonces, como ven, todo tenía un fin último, que era la justicia y la seguridad. Sin embargo, 2 años después, les voy a dar datos ahora, 2 años después, este es el caso de Guatemala, estamos todavía peor que 2 años antes. Son datos 2008, el año 2009 salieron ayer los datos, aunque el Ministerio de Gobernación ha generado una norma que impide el conocer los datos fehacientemente, pero si el año pasado era 6.290, este año sobrepasa los 6.400 homicidios. Significa que hay 17 muertos diarios en Guatemala, y no es el país más violento, El Salvador es más violento que Guatemala. Quiere esto decir que lo que pasa es que no hay siempre datos precisos de esto. Esa zona que ven ahí verde, a modo de curiosidad, que es cuando desciende la violencia oficial, es la cooperación de la Guardia Civil Española en materia de seguridad del Ministerio de Gobernación. Lo que viene de alguna manera a poner de manifiesto que ciertas cooperaciones han sido eficientes, aunque luego, como ven, se olvida el tema de la cooperación y se remonta. Esto es importante tenerlo en cuenta a efectos de la poscooperación, porque es un tema que vamos a tratar en algún momento, creo que con el señor Manglano o algo así, los programas o la poscooperación de los programas que se dan. Bueno, esto se debe en parte, esto se debe en parte a la poca legitimidad política, que no legalidad. Vemos mucho, bueno, ahí aparece, esto es de la encuesta Mitofsky, y obviamente de 2010, de enero de 2010, pero está basada en esa fecha. Por eso, por ejemplo, en Costa Rica todavía, ¿verdad?, aparece Oscar Arias, en El Salvador no aparece nadie, porque en ese tiempo era el señor Zelaya, estaba recién sacado, y obviamente no está. Pero a fin de cuentas el tema es la poca legitimidad de los gobiernos votados. El de Guatemala tiene apenas un 25% del censo electoral que apoya al presidente cuando fue electo. Entonces son gobiernos legítimos, pero son gobiernos o legales, pero son gobiernos muy poco legitimados. Una poca aceptación popular, una poca participación popular y una pérdida sustancial de la aceptación de la mayoría de la ciudadanía de sus gobernantes, producto de unos partidos políticos en algunos países. Estoy hablando de Nicaragua, Honduras, o Nicaragua, mejor dicho, Guatemala. Honduras tenía una tradición de partidos políticos que ahora hemos visto la crisis. No estoy contemplando necesariamente Costa Rica y Panamá, que sí tienen una tradición absolutamente distinta, y por eso es importante insistir en esta separación de norte-sur desde la perspectiva política. Bueno, partidos políticos que no son estables, partidos políticos que se conforman alrededor de un gestor político que ni siquiera es líder, que confecciona, organiza y define y proyecta su propio partido político con unos fines perfectamente determinados, y que, bueno, son las conclusiones o nos llevan un poco a las situaciones que hemos visto en algunos de los países. El tema de la violencia, que se tocará más tarde, pero aquí tienen unas estadísticas del Departamento de Estado norteamericano, que no necesariamente tienen que ser perfectas, pero que nos dice la ausencia o la falta de policía en muchos países, el problema de las maras, que creo que es un tema, en mi opinión, o por las percepciones que yo he tenido, poco entendido fuera de Centroamérica. Dice, incluso muchos norteamericanos lo traducen por pandillas, traducción a la que yo me niego, porque pareciera que hay una percepción mental de esas pandillas que conocimos los 50añeros en los años 60 y que no tienen nada que ver. Es otro concepto distinto. Creo que esa amenaza no está definida, y creo que el problema real es precisamente la incapacidad de definir esa amenaza y obviamente tomar medidas estratégicas que puedan combatirla. No sé si el general contará algún detalle, pero el último que hubo era un chico de 17 años que mató a su profesor y le sacó el corazón, y cuando le preguntaron por qué lo hizo, le dijo, bueno, es que elegimos al que más tiempo había vivido, tenía como 32 años el profesor, ¿verdad?